Issei Sagawa conoció a René Hartevelt en la Sorbona. Una noche la invitó a cenar a su departamento. A partir de allí, el horror se apoderó de la noche. La inacción de la justicia, la revictimización de la mujer asesinada y el dinero que ganó el antropófago, violador y criminal con libros, series y hasta su participación en películas porno. Era un tipo extremadamente menudo, culto, agradable y de voz muy suave. Se conocían desde hacía 1 mes y medio y, a pesar de venir de culturas muy diferentes, se habían hecho bastantes amigos. Se caían bien y parecía interesarles lo mismo. Por todo esto, René Hartevelt volvió a aceptar una invitación a cenar de su compañero de estudios de literatura. Comparada en la Universidad de la Sorbona, en París, el japonés Issei Sagawa. Quería ser amable con él, no tenía ningún interés de otro tipo. El departamento de Issei estaba ubicado en el segundo piso de un elegante edificio, en uno de los barrios parisinos más coquetos. La primera vez la habían pasado muy bien escuchando música clásica, Beethoven y Händel y leyendo autores alemanes. Es el jueves 11 de junio de 1981. René llega puntual al edificio estilo francés y el dueño de casa la hace subir. Issei venía insistiendo con aprender alemán para poder leer buena poesía romántica en la lengua original. René hablaba el alemán a la perfección y había prometido ayudarlo. «¿Charlán, comen algo, toman té?» La velada transcurre amablemente cuando Issei le alcanza un libro de un autor que él quiere que lea. René comienza su lectura de poemas en voz alta. Está concentrada, sentada en una silla frente al escritorio, de espaldas a Issei. No puede verlo. Mientras ella modula, él, sigilosamente, saca el rifle calibre 22, que tiene preparado y apunta justo al centro de la melena castaña de René, donde calcula está su nuca. La cantidad de sangre es tanta que Issei se impresiona. Cuando se recupera, experimenta emociones nuevas. Su principal objetivo está servido: comer a su compañera de estudios. Pone una toalla bajo su cabeza y se dispone a morder su glúteo derecho porque cree que tendrá menos sangre que el izquierdo que está más cerca del corazón. No quiere ver cantidades de ese líquido rojo, pero sus dientes no pueden desgarrar la piel. Es más difícil de lo que había imaginado. Luego lo logra y queda sorprendido por el sabor suave de su carne y por el color amarillento de la grasa humana. También tiene relaciones sexuales con el cadáver de su amiga. Engulle a su presa durante 2 días. La desmembró y pone parte de sus restos en la heladera. Lo que no piensa comer lo coloca dentro de 2 valijas. Pesan mucho. Es de noche cuando decide deshacerse de ellas. Las arrastra como puede y toma un taxi. El conductor lo ayuda a cargarlas en el baúl y bromea. Le pregunta si no llevará allí algún muerto. Y se lanza una carcajada y le indica que conduzca hacia el cercano Parc Parisino Bois de Boulogne. Una pareja disfruta haciendo ejercicio en el parque este sábado 13 de junio. De pronto ven a un hombre bajito descender de un taxi y arrastrar con dificultad su equipaje. Va tan ensimismado en su esfuerzo que ni los mira. Cuando llega al lago, el hombrecito empuja los 2 bultos hasta el borde del agua. Recién ahí levanta la mirada y los ve. Se asusta y opta por retirarse del lugar. El hombre y la mujer se acercan a mirar. Una de las valijas está entreabierta y por la endija emerge una mano ensangrentada. Aterrados, llaman a la policía. Las autoridades llegan al lugar y descubren que dentro de la primera valija hay 2 brazos amputados, un par de piernas y la cabeza de una joven de tez blanca. En la segunda está el torso. Cuando los peritos rearman lo que ha sido un cuerpo, notan enseguida que hay algunos faltantes. Falta un seno y, en la cara de la mujer, los labios y la punta de su nariz. Tampoco está el muslo de la pierna derecha donde el fémur está a la vista. Es muy raro. Los detectives de homicidios tienen 2 datos certeros. El que abandonó el cadáver llegó en taxi, por lo que deben buscar al conductor. También saben que el dueño de las valijas es un hombre de rasgos asiáticos de contextura muy pequeña. Contactan a todas las compañías de taxis de París. A su vez, estas hablan con sus choferes. Quieren saber quién puede haber llevado el 13 de junio a algún asiático al parque Bois de Boulogne. Resulta relativamente fácil. Aparece el taxista. Brinda la dirección de donde había recogido a su extraño pasajero y les cuenta la broma que le hizo.
Ya se ha dado cuenta de que su chiste no debe haberle hecho ninguna gracia al asesino. Que buscan, el lunes 15 de junio, 6 oficiales franceses. Tocaron el timbre del segundo. Piso del 10 de la calle Erlanger, en el barrio parisino de Passy. Estaban armados hasta los dientes y preparados para que el salvaje homicida se resistiera con ferocidad. Nada de eso pasó. Un tranquilo estudiante en sus 30 les abrió la puerta y los saludó, con voz muy calma. Les dijo su nombre y, en ningún momento, se opuso a ser detenido. Ingresaron al departamento. Dentro de la vivienda los policías encontraron los restos del macabro festín. Esto es lo que confesó. Ella era la mujer más linda que vi jamás. Alta, rubia, de piel pura y blanca, me asombraba con su gracia. La invité a mi casa para una comida japonesa. Aceptó. No podía quitarle los ojos de encima. Cuando se fue podía sentir el aroma de su cuerpo en las sábanas de la cama donde había estado sentada leyendo un poema. Chupé los palitos con los que comió y lamí su plato para saborear sus labios. Mi pasión era tan grande. Quería comerla. Así sería mía para siempre. No había escapatoria para este deseo. Arreglé para que volviera a leerme poemas una vez más. Le mentí. Le dije que quería grabarla recitando el poema para mi profesor de japonés. Ella me creyó. Preparé todo. El grabador, el rifle para el sacrificio. Ella llegó puntual. Luego de tomar té y whisky, ella habla, me sonríe. Su top amarillo sin mangas me deja ver sus bellos brazos. Puedo oler su cuerpo. Prendo el grabador. Ella empieza a leer. Habla perfecto alemán. Busco el rifle escondido detrás de la cómoda con cajones. Me paro despacio y apunto con el rifle a la parte de atrás de su cabeza. No puedo detenerme. Es como si ella me estuviese mirando. Veo sus mejillas, sus ojos, su nariz, su boca, la sangre brotando de su cabeza. Trato de hablar con ella, pero ahora ella no responde. El piso está lleno de sangre. Trato de limpiar, pero me doy cuenta de que no puedo parar el caudal de sangre que sale de su cabeza. Le empiezo a sacar su ropa. Es difícil quitarle la ropa a un cuerpo muerto. Finalmente lo consigo. Su hermoso cuerpo blanco está frente a mí. He esperado tanto este día y ya está aquí. Le toco la cola. Es muy suave. Me pregunto dónde debería morder primero. Decido que tiene que ser la parte superior de sus nalgas. Mi nariz está cubierta por su piel blanca. Trato de morder fuerte, pero no puedo. Me duele la mandíbula terriblemente. Tomo un cuchillo de la cocina e intento hundirlo en su piel, pero tampoco puedo. De golpe emerge grasa de la herida. Me recuerda al maíz indio. Sigue saliendo, es raro. Tengo que cortar muy profundo para llegar a la parte roja. Me lo pongo en la boca y mastico. No tiene olor ni sabor. Se deshace en mi boca como un pedazo de atún. La miro a los ojos y le digo, eres deliciosa. Corto su cuerpo y me llevo su carne a la boca una y otra vez. Luego saco fotos de su blanco cuerpo con sus heridas profundas. Tengo sexo con su cuerpo. Cuando la abrazo, ella deja salir como un suspiro profundo. Me asusto, parece como si todavía estuviese viva. La beso y le digo que la amo. Luego arrastro su cuerpo hasta el baño. Estoy exhausto, pero corto un pedazo de su cadera y pongo la carne al horno. Cuando está lista me siento en la mesa. Uso su ropa interior como una servilleta donde todavía huelo su cuerpo. Sé que hoy tengo que terminar de cortar el cuerpo. Quería poner los pedazos en unas valijas y hundirlas en el fondo del lago. Quería que esa fuera su tumba. Toqué de nuevo su cuerpo frío y me pregunté por dónde debería empezar. Quería remover toda su carne antes de amputar sus extremidades. Finalmente corto sus partes íntimas. Cuando toco su vello púbico siento mal olor. Muerdo su clítoris, pero no puedo sacarlo. Lo pongo en la sartén y luego lo vuelvo a poner en mi boca. Lo mastico cuidadosamente. Es muy dulce. Luego de tragarlo la siento en mi cuerpo y me caliento. Doy vuelta el cuerpo y abro sus nalgas y veo su ano. Huele mucho, lo escupo. Epan, han pasado 24 horas y hay moscas en el baño. Se masturba usando la mano de René. Luego muerde el cartílago de su nariz. El caníbal quiere su lengua y asegura que el momento más difícil fue cuando cortó su cabeza. Para hacer los cortes finales usa una sierra eléctrica. Guarda los restos en la heladera. Tras sus dichos, Issei Sagawa fue encarcelado en la prisión parisina de la Santé para esperar la realización del juicio. Su padre, Akira Sagawa, al enterarse de lo que su hijo había hecho, viajó a Francia y contrató a uno de los abogados más caros del país. Issei Sagawa nació el 26 de abril de 1949 en Kobe, Japón, prematuramente. Su estado era delicado y los médicos le informaron a la pareja que corría riesgo. ¿Su vida?
y que si superaba esto sería muy pequeño de tamaño. Por ello, desde el día 1, fue el hijo mimado de sus padres. 2 años después nació el segundo, Jun. Pese al pronóstico inicial, Issei creció como cualquier niño normal, bajo la atenta mirada de sus padres. Su padre, Akira Sagawa, un hombre de negocios exitoso, era presidente de Kurita Water Industries. De su esposa y madre de Issei, no trascendió siquiera el nombre. Logró mantenerse oculta para la prensa. El paso de Issei por la escuela fue tranquilo. Resultó un buen alumno. Tanto la primaria como la secundaria las hizo en Kamakura, en la prefectura de Kanagawa, durante los primeros años del colegio secundario. El adolescente mostró mucho interés por la literatura y se reveló como un joven talentoso para escribir. Issei, para ese entonces, ya había dejado de crecer. Su altura se había estancado en 1,45. Era muy bajo y eso lo tenía severamente acomplejado. Hacía tiempo que enfrentaba deseos ocultos de canibalismo. Según él mismo confesaría años después al medio Vice, el primer recuerdo que tenía de querer probar la carne humana había sido en la escuela primaria cuando un día observó con atención el muslo de un hombre. Pero lo cierto es que por mucho tiempo solo él conoció sus perturbadoras fantasías. En la secundaria se sumaron más deseos anormales. Uno era tener sexo con animales. Así fue que Issei llegó a mantener relaciones con su propio perro. Al terminar el colegio ingresó a la Universidad de Wako, en Tokio, para estudiar literatura. Si bien su apariencia era la de un joven normal, sus deseos de canibalismo seguían presentes, solo los reprimía. Todavía estaba cursando la carrera y tenía 24 años, cuando conoció a una profesora alemana de 35 años. Ella cumplía con todos sus requerimientos estéticos. Era fuerte, bella, grandota y con buenos hombros. Averiguó su dirección y una noche fue hasta su casa. Descubrió que dormía con la ventana abierta. Se coló por allí y al entrar en su habitación, la vio durmiendo semidesnuda en la cama. Decidió golpearla para dejarla inconsciente y así poder morderla y masticarla. Pero el golpe no logró su cometido y ella se despertó sobresaltada. La mujer empujó con fuerza al pequeño atacante y a los gritos escapó del lugar. Unas horas más tarde, la policía lo detuvo y lo acusó de haber querido violar a su profesora. Acá es donde apareció su padre cargado de billetes y logró liberarlo. Hizo un buen arreglo económico con la maestra, quien retiró los cargos. La suerte de la próxima víctima estaba echada. Ni sus padres, ni el abogado, ni la policía, ni la profesora atacada, ni siquiera el psiquiatra que lo entrevistó en la comisaría supieron nunca la verdadera intención de Issei. No deseaba violar a su víctima. Quería comerla. Arregladas las cosas, finalizó sus estudios sin mayores problemas y se anotó para realizar una maestría en 1924, literatura inglesa. Si bien intentaba reprimir sus fantasías, el canibalismo empezó a ser un deseo irrefrenable. Llevaba 4 años viviendo en Francia, cuando decidió hacer realidad su siniestra pulsión. Él mismo relató en una entrevista: «Veía a las mujeres occidentales en la calle y mis fantasías se disparaban solas. Se me cruzaba una mostrando la espalda y ya me imaginaba estrangulándola, con un cinturón para desmayarla. Cuando lo hiciera, tenía que taparle la boca con cinta y atarle las manos y los pies con una soga. Recién ahí podría desnudarla. Luego la examinaría. Primero sus genitales, después la parte de atrás. Entonces iría a la cocina a buscar un cuchillo. Acto seguido estaría cortándola, para luego cocinar su carne en la sartén. Pero, un momento, ¿tendría que matarla? Yo no quería matarlas, solo quería comerlas. Lo angustiaba pensar que podría morir sin haber probado jamás el sabor de la carne humana femenina. Sentía que habría desperdiciado su vida si no lo hacía. El siguiente paso que dio para concretarlo fue comprarse un pequeño rifle de caza. Faltaba elegir la presa ideal. Cuando conoció a René Hartevelt, quedó cautivado por ella. Su piel blanca, su sonrisa fácil, su mirada de ojos grises, su figura perfecta, sus hombros suaves. La eligió. Era el menú perfecto para él. Era hermosa y saludable. Todo lo opuesto a cómo se consideraba a sí mismo. Débil, feo e insignificante. Pretendía absorber su energía y al mismo tiempo hacer realidad sus sueños de comer carne humana. Los mismos que lo acosaban desde niño, cuando imaginaba a sus padres sirviendo una olla en la que estaba Jun,
su hermano menor. Los análisis psicológicos a los que fue sometido determinaron que era demente. No fue preso, sino a un psiquiátrico, el Paul Guiraud de París, 2 años después de ser detenido. El juez Jean-Louis Bruguière lo terminó declarando loco, un ser humano incapaz de ser juzgado como una persona normal. Con ese argumento, Issei Sagawa zafó de la cárcel por siempre. Le llegó a decir en la cara al juez francés: «Desde hacía tiempo tenía ganas de comérmela». La sociedad estaba revolucionada con el caso. Un periodista de la revista Paris Match fue arrestado por publicar las fotos del cadáver, mutilado y desmembrado de René Hartevelt. La opinión pública estaba indignada con la prensa y con la justicia. Por otro lado, los franceses protestaban porque no querían pagar con sus impuestos. La estadía del sádico inmigrante japonés en hospitales psiquiátricos. Unos meses después, Issei enfermó en el neuropsiquiátrico y fue trasladado a un hospital donde el médico que lo evaluó le diagnosticó algo gravísimo: encefalitis avanzada. Pronosticó que tenía pocas semanas de vida, pero otra vez el destino le daría una chance a este ser oscuro. El padre de Issei, poderoso y con muchas influencias, aprovechó la oportunidad y con la excusa de que Issei tenía los días contados consiguió que, con la ayuda de la embajada de su país, el caníbal loco y supuestamente moribundo fuera rápidamente trasladado a una institución psiquiátrica en Tokio, Japón. Fue deportado e ingresado en el hospital psiquiátrico Matsuzawa, donde, contrariamente a los malos pronósticos de los médicos franceses, mejoró rápidamente de sus dolencias físicas. Lo que había tenido Issei no era otra cosa que una inflamación intestinal. Unos meses después, en su propio país, su padre consiguió la libertad total para él. Ocurrió de la siguiente manera. Los 5 psiquiatras que lo analizaron en Japón llegaron a la conclusión de que era una persona completamente cuerda que debía ser condenada legalmente por sus actos. Pero la justicia de Francia rechazó el pedido de las autoridades niponas para entregar los archivos de su causa de la que había sido exonerado y por la que ya no enfrentaba cargos en Francia. Dijeron que el juez francés no tenía derecho a cederlos. Por eso, nada pudieron hacer en Japón para poner a Issei tras las rejas. Después de 13 meses en el psiquiátrico japonés, el director del lugar, harto del asedio de la prensa y convencido de que, como el paciente, no estaba loco y ningún tratamiento podría beneficiarlo, decidió que su estadía en el lugar debía concluir. La burocracia legal de ambos países había terminado garantizando la libertad de Issei y su vida posterior sin castigo alguno. La justicia por René no llegó nunca. La familia de Issei siguió haciéndose cargo del hijo monstruo. Akira, quien había tenido que renunciar a su trabajo por el revuelo del caso y ya se había quedado casi sin dinero por asistir legalmente a Issei durante tantos años, gestionó un cambio de identidad para su hijo. Su ficha quedó prácticamente limpia para comenzar una vida normal en Yokohama. Sorprendido con el giro del destino que lo beneficiaba nuevamente, Issei tomó esto como una oportunidad y comenzó a ver la posibilidad de lucrar con su espantoso pasado. Ya desde su confinamiento en la Santé en Francia, Issei Sagawa había percibido la fascinación que su crimen despertaba. Un día leyó en un diario que una productora cinematográfica japonesa quería llevar a la pantalla su historia. La misma tenía en mente para el guión de la película al prestigioso dramaturgo y escritor, Kurokara. Decidió involucrarse en el proyecto y le escribió una carta a Kara en la que le ofreció su versión de los hechos. Durante 3 meses, el caníbal confeso y el artista consumado mantuvieron correspondencia, pero de un día para otro la relación terminó. 3 meses más tarde, Issei se enteró por qué. Kara había publicado, sin su autorización, una novela llamada La Carta de Sagawa, donde contaba su caso mezclándolo con ficción. El libro se convirtió en bestseller y fue premiado con el premio Akutagawa, la máxima distinción literaria de Japón. Issei se sintió traicionado y decidió que no necesitaba a nadie. Él sabía muy bien lo ocurrido. Después de todo, era el protagonista y, además, escribía muy bien. Iba a escribirlo él mismo. Todavía estaba internado en el psiquiátrico francés cuando recibió la visita del también escritor y traductor Inuhiko Yomoto. Le entregó un manuscrito incompleto para que lo ayudara a publicarlo.
No esperaba otra traición. Su texto sin terminar y sin su aprobación. Fue editado en Japón con el título En la niebla. La deslealtad, más que enojo, le dio nuevas ínfulas. Se vendieron nada menos que 200,000 copias. Issei Sagawa ya era una celebridad, funesta cuando llegó a Japón a fines de 1993 y, cuando quedó totalmente libre, empezaron a lloverle las propuestas. Akira, su padre, se había empezado a quedar sin dinero, pero pudo alquilarle un pequeño departamento donde el criminal viviría hasta la muerte de sus progenitores. Issei sabía que nadie lo quería demasiado cerca, pero que al mismo tiempo despertaba la atención. Estaba dispuesto, más que nunca, a aprovechar el morbo ajeno. Empezó a ser comentarista invitado en medios del espectáculo, a escribir reseñas para restaurantes y a realizar pequeños papeles para documentales y películas. Materializó también su historia en un manga escrito e ilustrado por él mismo. Sentía que ahora sí tenía el reconocimiento que merecía. Su historia impregnó también la música. Inspiró en 1981 la canción La Folie. En el 83, el tema de los Rolling Stones, Too Much Blood, Demasiada Sangre. Y en 2004, a la banda del subgénero musical brutal death metal, Cannibal Corpse. En el 92, Issei apareció en la película Uwakizuma, Chiho Kuseme, como un voyeurista sadosexual. El asesino admitía tener todavía fantasías caníbales, pero aseguraba que ya no deseaba llevarlas a cabo. Al medio Vice le contó para un mini documental en el año 2010, llamado Entrevista con un caníbal. Su crimen con detalles igual de espeluznantes que en su confesión a la policía años atrás. Además, realizó pinturas y escribió un libro sobre el asesino en serie de niños de Kobe. Issei creía ser un artista. En el año 2013, un derrame cerebral casi le costó la vida y lo dejó con daños permanentes. Tuvo 2 infartos y en 2015 le diagnosticaron diabetes. En 2016, la dramaturga y directora española Angélica Lidl estrenó su obra, ¿Qué haré yo con esta espada?, también inspirada en él y en el atentado del Teatro Bataclan en París. El caníbal seguía manteniendo su estrella del espanto. Issei Sagawa llegó a aceptar roles bizarros en la tele o en películas pornográficas. En una patética incursión en el cine porno, protagonizó una escena en 1112 la que le confiesa a la actriz con la que acaba de tener sexo quién es realmente y qué hizo en su pasado. Una y otra vez la olvidada René era revictimizada por su asesino y por todos. Y se llegó a decir en una de sus tantas entrevistas, siempre muy bien pagas. Me hubiera gustado que me dieran la pena de muerte. La muerte es mi única esperanza. Quiero morir sufriendo. Y me gustaría ser asesinado por una mujer hermosa. Esa es mi fantasía. Comer y ser comido es lo mismo para mí. Siempre sueño con ser devorado por una hermosa mujer blanca. Se había prometido no volver a matar, pero sus deseos antropofágicos generaban turbulencias en su ánimo y advirtió: cuando tengo una necesidad caníbal la reprimo masturbándome, pero me volví impotente y ya no puedo masturbarme. Estoy terriblemente preocupado por no poder reprimir mis deseos canibalísticos al masturbarme. Temo que mi canibalismo pueda emerger nuevamente. Si bien Issei siempre alegó desconocer el origen de su perversión, se animó a divagar para atribuírsela a 2 posibles motivos. El primero podía ser un juego infantil que llevaba a cabo su tío, Mitsuo Sagawa, un popular cantante y actor japonés. Cuando él y su hermano menor, Jun, eran pequeños, Mitsuo jugaba a ser un gigante que venía a devorarlos, y Akira, su padre, era el caballero imaginario que debía salvarlos. Los niños no siempre lograban escapar, y cuando perdían se suponía que la bestia los cocinaría en una gran cacerola. Issei adoraba ese juego, lo excitaba enormemente. La segunda causa que esgrimió el caníbal como excusa fue que por su pequeño tamaño él deseaba y necesitaba comer carne humana caucásica de una chica fuerte, alta y de hombros pálidos como los de Grace Kelly. Aclaremos que la actriz y princesa era su amor platónico. Grace, menos mal, no debe haberse enterado nunca que lo tenía de admirador, porque murió un año después del crimen de René. El propio Sagawa desmintió algunos escritos de la prensa del momento del
homicidio que daban una versión de la historia que él aseguró no era cierta. Se ha dicho que como amaba a mi víctima, le confesé mis sentimientos y ella se rió de mí y que yo perdí el control y la maté. Eso es completamente falso. Fue solo un mes después de haberla conocido que el accidente ocurrió. René era una chica muy hermosa, pero éramos solo amigos. René era tan amable. Desafortunadamente, en ese momento, no pude entender que su amistad venía del corazón. Ella era una buena amiga, pero yo la veía solo como un apetitoso bowl de carne, ironizó cobijado en su supuesta locura. Al crimen lo llamó accidente. Un accidente que no lo era en ningún caso porque lo había planeado a la perfección. Femicida, necrófilo, antropófago. Issei expresó con sarcasmo: yo no quería matar a René, yo solo quería saborear su carne. Me arrepiento terriblemente de haberla matado. Por eso nunca repetí mi crimen caníbal. Sigo fantaseando con comer carne humana, pero nunca volveré a matar. Y cumplió. Físicamente disminuido, Issei terminó su vida en una silla de ruedas. Pasó sus últimos años al cuidado de su hermano menor Jun, aquel que él imaginaba dentro de una gran olla. Murió en Tokio, el 24 de noviembre de 2022, con 73 años a causa de una neumonía. Su víctima René solo vivió 25 años. Menos mal que murió de un certero. Tiro sin ver todo lo que su nuevo amigo hizo con ella. De los Hartevelt, de los padres y de los hermanos de la víctima, nunca se supo nada. Quizás solo se escondieron del mundo por el espanto de ver la fama creciente del caníbal, las terribles fotos que publicaban los medios, la incoherencia de los médicos y la inacción de la justicia. Insoportable. El mundo, una vez más, funcionó al revés. Issei Sagawa, el caníbal confeso, vivió como una celebridad hasta viejo, en completa libertad y lucrando de su nefasta acción. Durante más de 15 años, Albert Fish secuestró niños y adolescentes para descuartizarlos y comérselos, sin que la policía tuviera una sola pista para encontrarlo. Lo descubrieron luego de que le enviara una carta a la madre de una de sus víctimas, sus terribles confesiones y las recetas de cocina que describía para hacer apetitosos sus platos. La señora Delia Budd no sabía leer, de modo que tuvo que esperar la llegada de su hijo mayor, Edward, para conocer el contenido de la carta que el correo le había dejado esa mañana. Edward tenía 24 años, trabajaba de lo que podía y la lectura no era una de sus mayores habilidades. Quizás por eso, antes de comenzar a leer en voz alta, comenzó a recorrer el texto, para no trabarse y decirlo mejor. No llegó a pronunciar una sola palabra, mientras su madre lo veía palidecer y cerrar los puños, arrugando el papel que había tomado con las dos manos. «¿Qué dice, Edward?», le preguntó alarmada la señora Budd. Solo entonces el hijo pudo hablar. «Hay que ir a la policía, es sobre Grace», atinó a contestar. Corría noviembre de 1934, y Grace, la hija de Delia y la hermana de Edward, llevaba más de 6 años desaparecida. Desde principios de junio de 1928, cuando salió de la casa familiar, tomada de la mano de un hombre que se había presentado como Frank Howard para ir a un cumpleaños. La nena tenía 10 años y estaba tan entusiasmada que sus padres no dudaron en dar su permiso para que fuera a la fiesta que proponía el señor Howard, ese hombre tan amable que conocían desde hacía muy poco y había prometido darle empleo a Edward en su granja, en la comisaría de Manhattan, que por entonces no era lo que es hoy. Conocían bien a la familia Budd y se compadecían de ella. El secuestro de la niña había sido un golpe doloroso, incluso para esos policías duros de Nueva York de la década de los 30, y también un fracaso, porque la única pista que creyeron tener había terminado en un callejón sin salida. Cuando detuvieron a Charles Edward Pope, un administrador inmobiliario de 66 años acusado por su mujer de ser el secuestrador. Pope, que era muy parecido al señor Howard, tanto que se lo podía confundir con él, pasó 108 días detenido, hasta que quedó claro que no tenía nada que ver con la desaparición de Grace, y que la acusadora, su propia mujer, era una mitómana desequilibrada. Desde entonces, nada. Grace seguía desaparecida, y la verdadera
identidad y el paradero del señor Howard era un misterio, hasta que llegó la carta. La carta, anónima, estaba plagada de faltas de ortografía que aquí no se reproducirán, pero cada una de sus palabras lastimaba como un puñal. Estaba dirigida a la señora Dodd y empezaba con una historia delirante sobre niños vendidos como carne durante una supuesta hambruna de 1894 en China. Después entraba en materia y decía: El domingo 3 de junio de 1928 llamé a su puerta. Llevaba queso y frutillas y almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Con el pretexto de llevarla a una fiesta, le pedí que le diera permiso, a lo que usted accedió. La llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Mientras ella recogía flores, subí y me desnudé. Sabía que si no lo hacía podría mancharme la ropa con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Al verme desnudo, comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. Como pataleó, arañó y me mordió, pero la asfixié hasta matarla. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi habitación. Me llevó 9 días comerme su cuerpo entero. Cuando venció el espanto que le provocó la carta, el sargento detective William King reparó en un detalle. El secuestrador y asesino de Grace había cometido un error. El sobre en el que había llegado la carta tenía impreso un pequeño símbolo hexagonal con las siglas NYPCBA y las siglas de la Mutua Privada de Chóferes de Nueva York. Por primera vez en años había un hilo del cual tirar. Con la pista del sobre, el sargento King puso manos a la obra para atrapar al hombre gris, como la policía había apodado al falso Frank Howard. En la Asociación de Choferes de Nueva York, uno de los empleados de la compañía les dijo a los detectives que los sobres no estaban al alcance de todos, pero que él, por sus funciones, más de una vez se llevaba algunos a su casa, para luego depositar las cartas a la mañana siguiente, en un buzón cercano. Y dio una nueva pista. Se había mudado unos meses atrás, dejando olvidados algunos de esos sobres con membrete en el departamento anterior. La administradora del complejo de departamentos aportó un dato más, que resultaría decisivo. Hasta pocos días atrás, un hombre de más de 60 años había ocupado el mismo departamento que el empleado de la Mutua Privada de Chóferes de Nueva York, pero ya no vivía allí. Los policías le pidieron el nombre del inquilino y una descripción. Se llamaba Albert Fish, y la descripción que dio la mujer podía encajar en la que tenían del hombre gris. Creyeron que se les había escapado por un pelo hasta que la encargada les dio una nueva esperanza. El hijo del señor Fish les dijo, le mandaba un cheque todos los meses y, antes de mudarse, el inquilino le pidió que cuando llegara el próximo se lo guardara, que él lo pasaría a buscar. El 13 de diciembre de 1934, Albert Fish fue interceptado por el sargento King y otro detective cuando entraba al complejo para retirar su cheque. En un primer momento, el hombre gris aceptó acompañarlos a la comisaría para ser interrogado, pero cuando se dirigían al móvil policial sacó una navaja, los amenazó e intentó escapar. Lo desarmaron y lo esposaron. En el primer interrogatorio confesó ser el autor de la carta y haber matado a Grace, pero insistió en aclarar que, en realidad, al principio había pensado en llevarse a Edward, para matarlo porque era más grande y le proporcionaría más carne, pero que al ver a Grace había cambiado de opinión. La historia de los crímenes del hombre a quien pronto los diarios estadounidenses llamarían el vampiro de Brooklyn y el hombre lobo de Wisteria apenas comenzaba a quedar al descubierto. Hamilton Howard Albert Fish nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., en el seno una familia azotada por las desgracias y los maltratos. Perdió a su padre a los 5 años y poco después murió uno de sus 3 hermanos. Frente a esas muertes, Ellen Fish, la madre de Albert, como lo llamaban, buscó aplacar el dolor con alcohol y, sabiendo que no podría criar a los hijos que le quedaban, los entregó en un orfanato. Cuando después de la detención de Fish, salieron a la luz los informes de los profesionales del orfanato, quedó en claro que había mostrado tendencias masoquistas desde muy chico, con una fuerte tendencia a autoinfligirse dolor. Se lastimaba de diferentes maneras
pero también golpeaba a sus compañeros buscando que le devolvieran los golpes. También los informes señalaban un detalle curioso. Tenía una enorme curiosidad por leer en los diarios las noticias policiales, sobre todo si se trataba de historias de criminales. Volvió con su madre poco después de cumplir 12 años, convertido en un adolescente ingobernable. Bebía su propia orina y la de otros, y también comenzó a comer heces. Poco después comenzó a buscar a otros jóvenes o niños menores para tener relaciones sexuales. Pasaba los fines de semana en los baños públicos, donde diría después se excitaba con los olores. Cuando salió de la adolescencia, según su propio relato, intentó tener una vida normal y se mudó a Nueva York. Consiguió un trabajo como pintor de casas para ganarse la vida y en 1898 se casó con una mujer 8 años menor que él, con la que tuvo 6 hijos. En 1909 fue detenido por una estafa y pasó una temporada en la prisión de Sing Sing. Al salir, se desató del todo. En sus confesiones durante los interrogatorios por el secuestro y el asesinato de Grace Dodd, aseguró haber violado a cerca de 100 niños, aprovechando las facilidades que le daba su oficio para entrar en las casas. Cuando su esposa lo abandonó por un albañil que solía trabajar con él, Fish comenzó a escuchar voces, entre ellas la de Juan el Apóstol. Esas voces también lo conminaban a matar. Las confesiones de Albert Fish fueron ampliamente reproducidas por los medios de la época, en cuyas portadas se titulaba casi a diario, con nuevos crímenes del vampiro de Brooklyn o del hombre lobo de Wisteria. Sin embargo, los investigadores no estaban seguros de que todo lo que contaba el hombre gris fuera verdad. Tanto es así que fue llevado a juicio solamente por el asesinato de Grace Dodd. El proceso judicial comenzó el 11 de marzo de 1935. El abogado defensor intentó que lo declararan loco para evitarle la pena de muerte. Como parte de esa estrategia, Fish aceptó declarar y contó que todos sus crímenes habían sido ordenados por las voces del apóstol San Juan y del propio Dios. De nada le sirvió. El jurado lo encontró culpable y lo condenó a muerte en la prisión de Sing Sing, donde fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936. Sus últimas palabras fueron: «Esta será la experiencia suprema de mi vida. No sé aún por qué estoy aquí, pero sé que esta pesadilla se acabará para siempre». Mientras Fish esperaba el momento de su ejecución en el pabellón de la muerte de la cárcel de Sing Sing, la madre de Billy Gaffney, el nene asesinado por el vampiro de Brooklyn, en febrero de 1927, pidió verlo para que le explicara por qué había matado a su hijo. No la quiso recibir, pero dejó una carta para que el abogado Dempsey se la hiciera llegar después de su muerte. En el mismo estilo de la que le había enviado a la madre de Grace Dodd, Fish le contaba allí todos los detalles de la receta de cocina que había utilizado con el cadáver de su hijo. Le corté la nariz y las orejas, y después lo corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo. Le corté la cabeza, los pies, los brazos y las piernas. Regresé a mi casa con mi carne en la bolsa. Tenía su mono, pene y pigüis, testículos, y un agradable y gordo trasero. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y el vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaban buenos. Entonces partí su trasero, corté su pene y testículos y los lavé primero. Puse tiras de tocino en cada nalga y las puse en el horno. Entonces escogí 4 cebollas, y cuando la carne había asado cerca de un cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. En cerca de 2 horas, la carne estaba buena y doradita, cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor que este dulce, gordo y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de 4 días, decía. Armin Meiwes, un hombre de 42 años con aspecto amable y vida aparentemente normal en la tranquila localidad de Rotemburgo, Alemania, se había ganado la confianza de quienes lo rodeaban. Informático de profesión, vivía en una enorme mansión antigua que resguardaba el secreto de su verdadera naturaleza.
Bajo su apariencia cortés y su disposición a ayudar, se escondía una obsesión inconfesable. La fantasía de encontrar a alguien que, voluntariamente, aceptara ser sacrificado y consumido. Según detalló el diario alemán Spiegel, cada noche, en el aislamiento de su hogar, recorría foros de Internet, donde buscaba una respuesta a su insólito deseo. Finalmente, la encontró en un anuncio que él mismo publicó, que solicitó un hombre joven, de buen físico, dispuesto a ser comido. Fue en ese inframundo digital donde Bernd Brandes, un ingeniero berlinés de 43 años, encontró la solicitud de Mae West. Brandes respondió y de esa manera aceptó una oferta que parecía imposible: sacrificar su propia vida en un acto de consumación final. Con las semanas, los correos y mensajes de chat entre ellos comenzaron a trazar un plan. Una tarde de marzo de 2001, Brandes subió a un tren rumbo al encuentro con Mae West, a un pequeño y remoto pueblo en el corazón de Alemania. Cuando Brandes llegó, la tensión entre ellos era tangible, como un duelo sin armas. Ambos, dispuestos a cumplir un pacto, compartieron un momento íntimo, un acto sexual. Y después de ingerir 20 pastillas para dormir y un trago fuerte de licor, Brandes permaneció consciente, aunque débil, lo suficiente como para ser testigo de su propio sacrificio. En la cocina de aquella casa de madera oscura, los dos llevaron a cabo el ritual. Mae West mutiló a Brandes en el acto que ambos habían acordado, cocinando una parte del cuerpo y compartiendo aquel primer bocado. Brandes agonizaba y, según el asesino, se sumergió en una bañera para detener la hemorragia, mientras él leía una novela de ciencia ficción en la habitación contigua. La escena era de una calma desquiciada. En algún momento, Brandes comenzó a perder el conocimiento, y Mae West, como si estuviera siguiendo un guión, se aproximó con un cuchillo de cocina y lo apuñaló en el cuello. Aquel acto fue seguido por una especie de trance. Troceó el cuerpo, guardando cada porción en el congelador, al lado de una pizza. Durante semanas, en cenas solitarias, descongelaba las partes y las freía con aceite de oliva y ajo, como si preparara un festín cotidiano. Decoraba la mesa con velas, sacaba su mejor vajilla y se servía una copa de vino sudafricano. La desaparición de Brandes no pasó desapercibida. Sus colegas notaron su ausencia, pero fue la publicación de un estudiante en 1900 en Austria en un foro de Internet lo que condujo a la policía hacia la propiedad de Mae West. Para entonces, él ya había consumido más de 20 kilos de carne humana. Durante su detención, el acusado confesó con una calma escalofriante y explicó su motivación. Desde niño, al verse solo, imaginaba poder conservar a alguien querido consumiéndolo físicamente. Su padre lo había abandonado cuando tenía apenas 8 años, y en medio de su soledad, inventó a un hermano imaginario, rubio, menor que él. En su mente, este siempre estaba ahí, silencioso y leal. Y con los años, ese deseo infantil fue transformándose en una fantasía caníbal. La muerte de su madre en 1999 exacerbó su impulso, como una herida que no se cerraba, y le susurraba en cada comida solitaria que era hora de tener a alguien para siempre. El juicio fue un espectáculo macabro que atrapó a la nación alemana y al mundo entero. Mae West relató ante el tribunal, cada detalle con precisión y sin muestras de remordimiento. Confesó que, para él, el acto de consumir a Brandes era una forma de unión absoluta, una comunión física y espiritual. Pero la defensa argumentó algo que nunca antes se había escuchado en un tribunal alemán, que Brandes había dado su consentimiento, que se trataba de un homicidio a petición. Según la ley alemana, esto lo haría culpable de un crimen menor, lo que acarrearía una pena de solo 5 años de prisión. Los fiscales, sin embargo, argumentaba que el consentimiento de Brandes no eliminaba el carácter sádico y sexual del asesinato. Mae West había filmado todo el proceso, y el video, presentado en una sala cerrada, mostraba claramente la tortura y las mutilaciones. Para el fiscal, aquello no era un simple acuerdo. Era un asesinato alimentado por el deseo de un hombre de actuar como carnicero humano. Los psicólogos que testificaron durante el juicio describieron el comportamiento de Mae West como un fetichismo extremo, en el que el apego se lograba únicamente a través de la carne de alguien amado. Pero a pesar de esto,
Fue considerado apto para enfrentar el juicio, porque su autocontrol y lucidez indicaban que estaba consciente de sus actos. Incluso después del juicio, el caso de Armin Meiwes siguió dando de qué hablar, al punto de inspirar documentales, libros y análisis sobre los límites del deseo humano y la psique. No todos los días un hombre devora a otro, con el consentimiento de la víctima y una receta culinaria en mente. Tras meses de deliberaciones y un segundo juicio en 2006, la justicia alemana lo condenó finalmente a cadena perpetua. La historia del brutal homicida que asesinó a 17 jóvenes y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Su raid de sangre le valió una biopic en Netflix. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. A diferencia de otros asesinos en serie, Dahmer no provino de un hogar abusivo. Este 21 de mayo, Jeffrey Dahmer cumpliría 65 años. Su historia, marcada por una serie de crímenes escalofriantes, sigue siendo una de las más discutidas y documentadas en la criminología moderna. Conocido como el caníbal de Milwaukee, Dahmer es recordado por sus atroces actos que involucraron no solo asesinato, sino también canibalismo y necrofilia. Su vida, al igual que su captura y muerte, han sido objeto de múltiples adaptaciones mediáticas, incluyendo una serie reciente en Netflix, que ha capturado la atención de una nueva generación de espectadores. Su infancia fue aparentemente normal. Los problemas comenzaron a emerger cuando estaba en su adolescencia, coincidiendo con la separación de sus padres. En esa época empezó a mostrar interés por la disección de animales muertos, una actividad que inicialmente alarmó a los adultos a su alrededor, pero que no fue entendida en toda su dimensión. Sus compañeros de escuela lo describían como un joven retraído y solitario. La fascinación de Dahmer por el control y la manipulación de cuerpos inanimados se tornó más macabra y dirigida a los humanos a medida que envejecía. Lo que comenzó como un comportamiento excéntrico se convirtió en una serie de asesinatos espantosos que causarían terror y repulsión a nivel mundial. Entre 1978 y 1990, Dahmer llevó a cabo el asesinato de 17 jóvenes, muchos de los cuales eran hombres y adolescentes, a quienes atrajo usando su encanto superficial y ofreciendo dinero a cambio de fotografías o compañía. Según informó el Washington Post, que hizo una cobertura histórica y análisis del caso, su primer asesinato fue el de Stephen Hicks, un joven de 18 años a quien recogió mientras hacía autostop. A partir de ese momento, desarrolló un ritual. Atraía a hombres a su apartamento, los drogaba, los asesinaba y luego los desmembraba. Dahmer no solo mataba, también conservaba partes de los cuerpos, manteniendo los esqueletos y cráneos completos como trofeos. Algunas de sus prácticas incluyeron guardar cabezas en la heladera y utilizar el ácido para descomponer partes del cuerpo. Finalizó sus crímenes con unos macabros actos de canibalismo y necrofilia, que describió en su detallada confesión a la policía. El medio CNN, que se encargó de realizar informes sobre su arresto, juicio y condena, informó que el caníbal de Milwaukee fue finalmente capturado en julio de 1991, cuando Tracy Edwards, una de sus víctimas, logró escapar de su apartamento y alertó a la policía. Los oficiales que acudieron a realizar una inspección encontraron fotografías perturbadoras de cadáveres desmembrados que Dahmer había mantenido como souvenirs. Había cabezas humanas y un barril lleno de restos descompuestos. En 1992, Dahmer fue juzgado y declarado culpable de 15 asesinatos. Aunque inicialmente se defendió alegando enajenación mental, el jurado lo consideró mentalmente competente y fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, asegurando que nunca saldría de prisión. Durante su encarcelamiento en la prisión estatal de Columbia en Wisconsin, Dahmer fue mantenido inicialmente en aislamiento por su propia seguridad. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, comenzó a interactuar más con los demás internos. En prisión, continuó despertando tanto fascinación como odio. Personal de la prisión y otros internos describieron su comportamiento como incongruente, a veces actuando de manera normal y otras veces llevando a cabo bromas macabras, que incluyeron reproducir sus asesinatos con su comida. El 28 de noviembre de 1994,
Fue asesinado por un compañero de celda, Christopher Scarver, durante una asignación de trabajo. Scarver lo golpeó con una barra metálica de gimnasio y justificó su acto citando las acciones y comportamientos repulsivos de Dahmer. Se pasó de la raya con algunas personas, presos y personal penitenciario. Algunas personas que están en prisión están arrepentidas por lo que hicieron, pero él no era una de ellas. Los crímenes de Jeffrey Dahmer continúan provocando horror y curiosidad décadas después de su muerte. Su historia ha sido objeto de múltiples documentales, libros y análisis psicológicos. La reciente serie de Netflix titulada Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, ha revitalizado el interés en sus crímenes, aunque no sin controversias. Algunos críticos creen que tal cobertura mediática ignora la perspectiva y el dolor de las víctimas y sus familias, centrando la narrativa en el asesino. Les clavaba un cuchillo en el corazón y conservaba los cuerpos con sal. El siniestro relato de cómo el monstruo de Atizapán asesinó a sus víctimas a base de engaños. El sujeto llevaba a sus víctimas a su hogar para finalmente asesinarlas y enterrarlas en el sótano. Declaró que llegó a ofrecerles dinero para que sostuvieran relaciones sexuales con él. Todo comenzó entre la música y el ambiente de un bar hace 20 años, cuando Andrés conoció a Norma, una mesera del lugar y quien sería su primera víctima. En su audiencia, el imputado relató que intentó cortejar a la mujer. Sin embargo, tras fracasar y molesto porque le sacaba dinero, la llevó a su casa a base de engaños. La mató clavándole un cuchillo en el corazón y, posteriormente, la hizo cachitos. Así sería el modus operandi con el cual este asesino cobraría la vida de varias mujeres durante, al menos, las últimas 2 décadas. Andrés también relató que este proceso lo repitió 2 veces más con mujeres que conoció en el bar Barrigón del municipio de Tlanepantla. La primera sería Flor Nínive, cuya ficha de desaparición fue presentada el 16 de octubre del 2016, y posteriormente Rubicela con reporte del 20 de julio del 2019. La táctica era la misma. Engañaba a sus víctimas en estos centros. Las llevaba a su casa, donde llegó a ofrecerles dinero para que sostuvieran relaciones sexuales. Las asesinó con apuñaladas en el corazón, las cercenaba y enterraba en su sótano. Respecto al caso más reciente de Evelyn, el imputado narró que primero la degolló, y para que no sufriera, la golpeó contra el piso. De igual manera, la llevó al sótano en donde la desmembró, y, gracias a su experiencia como carnicero, cortó su carne como bistec. Asimismo, declaró que también solía arrojar sal a los cuerpos para conservarlos. Sin embargo, a pesar que aceptó practicar actos de canibalismo, las autoridades no han podido comprobar esta declaración. El pasado 15 de mayo, la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, detuvo al sujeto en su domicilio localizado en la colonia Lomas de San Miguel. Al realizar el cateo, encontraron los restos de Reina, de 34 años. No obstante, todo México se horrorizó porque no era el único cuerpo. La policía también encontró en su domicilio cráneos y varios huesos, pero lo más escalofriante fueron rostros desollados con cabelleras completas. Estaban bien conservados. Además, durante las labores de campo fueron encontradas maquillaje, ropa, zapatos de mujer, libretas con 29 nombres, herramientas de corte como cuchillos, machetes y una cegueta, así como 20 grabaciones, presuntamente de los asesinatos que cometió. La pericia de este hombre de 72 años al cortar la piel ahora se explica tras los testimonios de los vecinos, que relataron que trabajó por varios años en un rastro de preparación de carne para consumo humano en Tlalnepantla. De ahí la precisión de los cortes para separar la piel del músculo. El hombre aparentaba ser un vecino normal. Andrés trabajó como presidente del Consejo de Participación Ciudadana en el gobierno municipal de Atizapán de Zaragoza. Se trataba de un hombre tranquilo, bajito, moreno, gordo, con acento en el que se comía las letras, probablemente de la costa. Algunos incluso consideraron que se enchinaba el pelo, pero ese rasgo fue definitivo para darle el apodo de El Chino. Al parecer, se trataba de un tipo que aparentaba ser tranquilo, relajado
normal, y no se metía con nadie. Además, testimonios apuntan a que nunca dio indicios de su presunta actividad delictiva, pues incluso no se molestaba a las mujeres, ni les decía nada. Después de 5 días del atroz descubrimiento, este jueves se realizó la primera audiencia de Andrés, presunto feminicida serial de Atizapán de Zaragoza. Tras 4 horas y 20 minutos, se dictó prisión preventiva y fue vinculado a proceso. Atacaba a ancianos, alcohólicos y personas sin hogar en los alrededores de Belinsky, y tras su arresto, afirmó haber comido a sus víctimas. Se cree que Bychkov asesinó hasta 11 personas, según las pruebas halladas en su casa. Alexander Vladimirovich Bychkov nació el 1 de abril de 1988, hijo de Irina y Vladimir Bychkov. Residían en una casa comprada por la abuela paterna de Alexander, cerca de Belinsky. Y 2 años después nació su hermano menor, Sergei. Irina obligaba a sus hijos a trabajar arduamente en el huerto familiar desde pequeños. Los niños también eran obligados a trabajar para sus vecinos, además de recoger chatarra, y eran golpeados si regresaban a casa sin dinero. Alexander y su hermano también cometían pequeños hurtos, por los que fueron atrapados varias veces, pero siempre eran compadecidos por su víctima. Sus padres eran alcohólicos, y a los 40 años, su padre se suicidó ahorcándose. Según sus vecinos, el alcoholismo y el suicidio de Vladimir se debieron a la supuesta infidelidad de su esposa. A finales de la década de 2000, Sergei fue brutalmente golpeado y sufrió una lesión cerebral traumática tras ser arrojado de un automóvil en movimiento. Alexander tuvo que dejar la universidad para cuidar de su hermano, quien sobrevivió, pero quedó discapacitado. El 17 de septiembre del 2009, Bychkov cometió su primer asesinato, el de Yevgeny Sidkov, de 60 años, a quien había conocido en una taberna local. Sidkov se dirigía al archivo del distrito de Belinsky para completar los documentos necesarios para cobrar una pensión. Bychkov le ofreció alojamiento en su casa. Cuando los 2 hombres llegaron a su casa y el anciano se quedó dormido, Bychkov apuñaló a su víctima hasta la muerte y desmembró el cadáver. Bychkov, quien se hacía llamar Rambo, cometió más asesinatos durante los años siguientes, principalmente contra hombres alcohólicos o sin hogar. Atraía a las víctimas a su casa o a otro lugar apartado, donde Bychkov las mataba con un martillo o un cuchillo y luego desmembraba los cadáveres. Los restos eran enterrados en el patio trasero de su casa o en el vertedero de la ciudad. Bychkov decidía matar en las estaciones cálidas para que la policía sospechara de trabajadores migrantes temporales. También mató a un hombre que empezó a sospechar de él por los asesinatos y trató de chantajearlo. El primer cadáver desmembrado se encontró en la primavera de 2010, perteneciente a Sergei Berezovsky, expareja de la madre de Alexander. En septiembre del mismo año se encontraron 2 cadáveres desmembrados más. Alexander Shuplov, un enfermo mental de la localidad, fue arrestado por los asesinatos el 19 de septiembre de 2010. Shuplov confesó los 3 asesinatos. Fue declarado culpable de los 3 y enviado a una institución psiquiátrica. La noche del 21 de enero de 2012, Alexander Bychkov irrumpió en una ferretería, robando 3 cuchillos y dinero, por un total de 9.908 rublos rusos, equivalentes a $320 estadounidenses actuales, pero fue arrestado varios días después. La policía encontró en su domicilio un diario personal en el que el autor, autodenominándose un lobo solitario, afirmaba ser responsable de 11 asesinatos. En el diario también escribió que comenzó a asesinar tras ser expulsado de su casa por su novia. Al ser interrogado por la policía, Bychkov afirmó que comía hígados, corazones y músculos de sus víctimas. A Bychkov le diagnosticaron trastorno de personalidad mixta, pero se le declaró mentalmente competente para ser juzgado. Fue declarado culpable de 9 asesinatos y un robo. No se encontraron los cuerpos de las otras 2 víctimas mencionadas en el diario. El 22 de marzo del 2013, el Tribunal de la Provincia de Penza condenó a Bychkov a cadena perpetua.